de Yuki que viene del ARD y se titula Comprendiendo la alta diversidad genética en levaduras del México. Esto de las plantas soy Luis Macías, realizo la tesis bajo la dirección de Carlos Herrera y Laura Vega en la Estación Universitaria de Doñana. Mi tesis versa en general sobre la introducción de las levaduras del néctar en el mutualismo planta-polinizador, concentrándome en los mecanismos genéticos y las consecuencias, los mecanismos ecológicos y las consecuencias genéticas de la levadura. En otras temas que hemos visto a lo largo del congreso, pues se han tratado diferentes aspectos del néctar, como por ejemplo su patrón de secreción, y hay otros estudios en general que se centran en la composición y la resolución del néctar, por ejemplo, pero hay otros factores que no han sido tan estudiados, como por ejemplo la faceta del néctar como hábitat para microorganismos. Este trabajo se centra en la ecología de los microorganismos del néctar y se titula Comprendiendo la alta diversidad genética de levaduras del néctar, efectos de las plantas hospedadoras y la fluctuación espacial. Para poneros en contexto, la microflora del néctar está presente en diferentes comunidades vegetales repartidas por todo el planeta. Las levaduras, los microorganismos en general, colonizan el néctar mediante la visita de los polinizadores, principalmente por abejorros y otros insectos, aunque también por colibríes. Estos microorganismos son especialistas del néctar porque crecen rápidamente a altas concentraciones de azúcar y frecuentemente alcanzan altas densidades celulares, de en torno a 10.000 o 100.000 células por mililitro. Dentro de la microflora del néctar destacan las levaduras del género Mexicovia y las bacterias de los géneros Acinetobacter y Pseudomonas. Bien, pues, ¿por qué estudiamos las levaduras del néctar? Bueno, pues son interesantes al menos desde dos perspectivas. Por un lado, interaccionan en el mutualismo entre plantas y polinizadores, porque reduce la cantidad y modifica la proporción de los azúcares. Además, como consecuencia del metabolismo de la levadura, se produce un calentamiento floral, que puede ser de 16 grados, y esto puede ser una recompensa importante, especialmente para plantas de floración invernal. Además, las levaduras producen algunos aminoácidos y volátiles fermentativos, por lo que todas estas modificaciones estarían reduciendo el valor nutricional del néctar y cambiando el atractivo floral. Por resultados preliminares de la tesis, en el Evolution hemos visto que el efecto de la levadura sobre el pigmento de la planta depende del momento de la floración. Durante la floración temprana, las levaduras tienen un efecto positivo sobre el éxito de polinización y fecundidad de la planta, pero este efecto se atenúa durante el pico de floración. Y por otro lado, las levaduras ofrecen grandes posibilidades en el campo de la ecología microbiana. Son un sistema idóneo de estudios que se caracteriza por tener una baja diversidad de especies. Además, el hábitat de la levadura se compone de parches discretos, que son las flores, fácilmente identificables en el campo, y las flores se podrían considerar como islas en un sistema de metapoblación. Además, dentro de la flor se dan efectos de prioridad de las especies que colonizan el néctar durante las primeras visitas de los polinizadores frente a las especies que lo colonizan en las posteriores visitas. Y también se dan eventos de competencia, tanto inter como interespecífica, de la levadura por los recursos del néctar. Bien, pues mi investigación se centra en la levadura nectarívora Mexicovia leucauci, porque es la más abundante en nuestra área de estudio. Dentro del néctar se reproduce por gemación multilateral, como se aprecia en la fotografía, por lo que es un organismo altamente clonal. A pesar de ello, por estudios realizados con marcadores moleculares de ACLP, se sabe que tiene una diversidad genética y genotípica excepcionalmente alta para ser un organismo clonal. Y el mecanismo que se propone para explicar esta alta diversidad es la selección diversificante o disruptiva, donde los diferentes genotipos estarían adaptándose a los distintos microambientes. En esta diapositiva trato de ilustrar el mecanismo de selección diversificante para el caso de las levaduras de néctar. Aquí tendríamos representado toda la diversidad genética de las levaduras presentes en una población. Y las distintas especies de plantas van a tener flores con distintos caracteres funcionales que serán visitadas preferentemente por distintos tipos de polinizadores. Además, cada tipo de polinizador estaría asociado con un subconjunto genético de la diversidad existente de levaduras. Por lo tanto, aquí habría una primera barrera para la distribución de los genotipos a la hora de polinizar el néctar de las distintas especies de plantas. Por otro lado, las características del néctar difieren entre las distintas especies de plantas y además pueden ser distintas entre diferentes individuos de la misma planta. Por lo que una interacción entre genotipos de levaduras
Bien, pues el objetivo del trabajo que presento está centrado en el estudio de los factores que determinan la estructura genética poblacional de las levaduras del néctar a escala fina. Y me he centrado en 3 factores principalmente: la especie de planta hospedadora, la distancia espacial y una posible relación genética entre levaduras y plantas. Para este estudio he utilizado 2 especies de plantas que suelen tener levaduras en el néctar y que son polinizadas por insectos, que son el Eborus fetilus y Primula vulgaris. El muestreo de campo se realizó en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, situada en la provincia de Jaén, que es el espacio protegido más grande de la península. Dentro del parque se define una población, la Cabrilla, situada a 1.700 metros sobre el nivel del mar, y el muestreo se realizó durante mayo del año pasado. En esta población realicé un transecto a lo largo de un río que abarcaba una distancia total de 1,2 kilómetros. Esta distancia es abarcable para el vuelo de la mayoría de los polinizadores. Dentro del transecto elegí 11 puntos de muestreo situados a una distancia media de 114 metros. En cada uno de los puntos elegí 20 plantas de Primula al azar y un número de plantas de Eborus dependiendo de la disponibilidad, pero que de media fueron 7 plantas por sitio. De cada una de las plantas tomé muestras de néctar de una sola flor, además de material foliar. Y durante la recolección de las muestras realicé observaciones de polinizadores. Y los principales polinizadores en esta población fueron Anthopheles laurites y Bombus coreus, que estaban compartidos entre las 2 especies de plantas. Aquí os muestro algunas fotos de la población. Esta correspondería a la parte central del transecto. Como se ve, las plantas crecían literalmente en la orilla del río. Aquí se pueden ver plantas de Primula. Y aquí quería destacar que las 2 especies estaban floreciendo simultáneamente, en ocasiones llegando a crecer bastante cerca, especialmente la una de la otra. Y finalmente acabé recolectando un montón de muestras. Ya en el laboratorio procedí a la siembra del néctar y el aislamiento de las levaduras. Seleccioné al azar una colonia de Menicokia rocofi por flor, que fue identificada por la morfología de la colonia, por la morfología celular vista al microscopio, y más tarde se confirmó que todos estos aislados pertenecían a Menicokia rocofi por la amplificación por microsatélite. En cuanto al número de muestras, recogí 80 plantas de Eborus y 206 de Primula, siendo el porcentaje de aparición de levaduras del 90% en Eborus y del 58% en Primula. Por tanto, el número final de muestras fue de 183 plantas y un número equivalente de levaduras. A continuación, realicé el genotipado por microsatélites, que básicamente consiste en la extracción de ADN. Como digo, tenía una muestra de levadura por planta. Estas muestras se le realizó una PCR múltiplex de los microsatélites marcados por fluorescencia, que a continuación fueron secuenciados para conocer la longitud de los fragmentos. Estos fragmentos, a continuación se procedió a la puntuación de los alelos y obtuvimos el genotipo. Para el genotipado de las muestras utilizamos marcadores de microsatélites que fueron desarrollados previamente en nuestro laboratorio, y fueron un total de 13 marcadores para Eborus, 12 para Primula y 11 para Menicokia. Bien, pues paso a comentar los resultados más significativos. Lo primero que quería averiguar es cuántos genotipos distintos de levadura contenían las muestras. En el total de 183 muestras, el genotipado con 11 microsatélites nos dio un total de 57 genotipos de levaduras diferentes. En cada una de las especies obtuvimos 23 genotipos de levadura en la muestra recolectada de Eborus fetilus y 41 genotipos distintos de levadura en las muestras de Primula. En cuanto a la riqueza de genotipos y el esfuerzo de muestreo, aquí represento el número de genotipos de levadura frente al número de plantas muestreadas. Estas dos curvas son estimadores de la riqueza de especies, que en este caso sería la riqueza de genotipos de levadura. Y la curva negra nos estaría dando el número de muestras observadas de genotipos de levadura. Y vemos que se aleja bastante del número estimado de genotipos, que es muy alto en el caso de las levaduras. Por lo tanto, aquí necesitaríamos un aumento muy grande del esfuerzo de muestreo para llegar a recoger toda la diversidad genética existente en la población. Además, la curva de relajación vemos que también se llega a estabilizar, a más o menos estabilizarse en el caso de las 2 especies, y que para Primula
parece ser que la diversidad total de levaduras es mayor que para el ebolo. En cuanto a la frecuencia de aparición de los distintos genotipos de levaduras, vemos que hay un genotipo que ha sido muy abundante, que es el genotipo número 10. Después hay una serie de genotipos que tienen una abundancia intermedia y luego la gran mayoría de genotipos solamente aparecen en una o dos plantas. En cuanto a la abundancia relativa de los genotipos de levaduras en cada una de las dos especies de plantas, vemos que algunos genotipos, como por ejemplo el 10, que es el más abundante, es mucho más frecuente en el ebolo que en prímulas. Y sin embargo otros, por ejemplo el 55 y el 42, aparecen mucho más en plantas de prímulas que de ebolo. Realicé un análisis de componentes principales utilizando la matriz de distancias genéticas de los genotipos de levaduras. O sea que aquí los ejes del PCA no nos están explicando ninguna variable ambiental, sino que representan características genéticas abstractas. El eje 1 representa el 40% de la variación genética y el eje 2 en torno al 20%. Aquí cada uno de los puntos corresponde a uno de los 57 genotipos de levaduras y están marcados en función de la planta donde se recolectó. Bien, pues vemos que los genotipos recuperados de plantas de ebolo tienden a agruparse principalmente en estos dos núcleos, que son genéticamente más similares entre sí, que las levaduras aisladas de plantas de prímula tienen una diversidad genética más extensa y que los genotipos recuperados en las dos especies están entremezclados. El segundo factor que quería tener en cuenta para estudiar la estructura genética poblacional de la levadura era la distancia genética, la distancia espacial. Aquí represento con diagramas de Tarta la proporción de los diferentes genotipos de levaduras a lo largo del transecto. Y aunque 57 genotipos son demasiados colores para que los podamos distinguir aquí en el gráfico, lo que quiero resaltar es que en los tres primeros sitios predominan principalmente los genotipos morado y verde. En la parte central del transecto la diversidad genotípica es muy alta y hacia el final del transecto los genotipos de levaduras que encontramos se diferencian de los que encontramos al principio del transecto. Para ver si estos factores eran significativos, realicé una ANOVA utilizando la matriz de distancia genética entre los genotipos de levaduras. Consideré los factores hospedador, sitio y la interacción entre ambos, siendo los tres significativos. Hice un segundo ANOVA colocando el factor sitio anidado en hospedador y obtuve un valor de P significativo, lo que está indicando que en cada especie de planta los diferentes sitios tienen diferentes levaduras. Y realicé un tercer ANOVA colocando los factores, anidando los factores en orden inverso, es decir, factor hospedador anidado en sitio, obteniendo también un valor de P significativo, lo que nos está indicando que en cada sitio las plantas de diferentes especies tienen diferentes levaduras. Además, para ver si había una estructura espacial significativa, realicé un test de Mantel, comparando la distancia geográfica entre los distintos puntos de muestreo con la matriz de presencia o ausencia de los diferentes genotipos en cada uno de los sitios de muestreo. Y tras 999 permutaciones obtuve un coeficiente de Mantel que es significativamente distinto de cero, lo que indica que hay una estructura genética espacial significativa. Además, la forma del correlograma de Mantel apoya estos resultados. Aquí los cuadros negros indican que hay correlación significativa, que es positiva a menos de 200 metros y negativa a más de 1 kilómetro. Y el último factor que quería tener en cuenta para estudiar la estructura genética poblacional de la levadura es si existe una relación genética entre levaduras y plantas. Es decir, si las plantas que son genéticamente más similares entre sí tienden a tener aislados de levaduras que sean también genéticamente más similares entre sí. Para ello realicé de nuevo test de Mantel comparando la matriz de distancia genética entre las plantas de ebolo y la matriz de distancia genética entre las levaduras aisladas de ebolo. Y lo mismo para el caso de prímulas. En ambas especies de plantas obtuve coeficientes de regresión que no eran distintos de cero. Por tanto, las conclusiones más importantes de este muestreo fueron que en una población donde dos especies de plantas florecen simultáneamente y comparten polinizadores, la diversidad genética de las levaduras del néctar está estructurada en función del hospedador. Además, existe una estructuración espacial a escala fina de la diversidad de levaduras. Y los resultados no pueden afirmar que existe una relación genética levadura-hospedador a nivel individual. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, tiempo para preguntas. Marco. Un par de curiosidades nada más. La primera es, ¿tenéis alguna información, me imagino que sí, sobre cómo
cómo varía la diversidad genética dentro de plantas. De las plantas te refieres solamente. Sí, la diversidad genética de las levaduras dentro de una planta. Si tú mostras varias flores dentro de una planta, siempre te encuentras los mismos fenotipos de esa levadura, o ahí existen muchos. Bueno, en este caso solamente cogimos un aislado de levadura por flor. Sí, en este caso sí, pero ¿tenéis información de qué habría pasado si hubiese cogido? ¿Habéis hecho esto? Pues bueno, yo tengo otros muestreos en la tesis en los que trato de ver la diversidad genética intrafloral y también a lo largo de la temporada de floración, porque lo que pensamos es que, bueno, o sea, la hipótesis es que los fenotipos que son más dominantes al principio puede ser lo que se establezca y sean los más abundantes durante todo el periodo de floración. Pero todavía no tenéis esa información, digamos, dentro de planta. Y la segunda curiosidad es ¿por qué solo dos especies? Y me imagino que esta levadura es bastante generalista y coloniza nectares, con lo cual si solo tenéis dos especies, Bueno, en este estáis caso, submuestreando la diversidad, ¿no? sí, pero en este caso nos centramos en estas dos especies porque teníamos marcadores de microsatélite. Y lo que queríamos mostrar en realidad es la relación genética entre hospedador y planta. Aunque no ha salido en este estudio, pero es decir, en esta relación estas dos plantas eran las que estaban en flor principalmente durante el momento de la retracción de la muerte. Sí. ¿Has pensado genotipar la progenie de las plantas a ver si ves los mismos agrupamientos entre plantas? Sí, bueno, de hecho tengo otro experimento en el que mido el efecto de la levadura sobre la reproducción tanto de eleboro como de primula y si tenemos pensado genotipar la semilla. Y con el cambio que puede haber de polinizadores con el tiempo, ¿tú crees que cambiaría la estructura de la comunidad de levadura dentro de los néctares? Es decir, en el tiempo, si al final de floración tiene diferentes polinizadores, a lo mejor la diversidad que tenga o la composición que tenga la levadura cambia, ¿no? A ver, lo que yo pienso es que, bueno, todavía está por comprobar, pero los fenotipos que son más abundantes al principio también son los que tienen mayor probabilidad de expresión en las diferentes plantas. O sea que probablemente sean los más abundantes también hacia el final de la floración. Pero como ya digo, tengo un experimento para tratar de ver cómo van cambiando la variedad de fenotipos a lo largo de la floración. Sí, muy bonito estudio, la verdad. El hecho de utilizar microsatélites y no tener tanta diversidad, que la verdad que es mucha diversidad dentro del valor. Y además esa diversidad es una diversidad mínima, porque los satélites no te van a dar toda la diversidad, si fijaras en frecuencia de allá aún más diversidad. Tanta diversidad no es luego difícil de analizar por exceso. Teniendo en cuenta que tú has hablado de genotipos, y esos genotipos, hay más dentro de cada genotipo que hemos marcado. Claro, probablemente si hubiera hecho el fenotipado no con 11 marcadores, sino con 20, en vez de 57 genotipos habría encontrado una diversidad mayor. Claro, y luego para relacionar esos genotipos como se distribuyen no sería un problema, pero si no se complicaría más la cosa. No lo sé, probablemente. Pero bueno, con este microsatélite ya hemos visto que si hay una estructuración espacial y en función de los creadores, porque aunque utilizáramos más marcadores, probablemente también sería necesario. ¿Hay tiempo para una más?